¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, mis estimados televidentes que nos ven por el canal del Congreso de la Ciudad de México? Apreciables diplomantes, nos da mucho gusto volver a retomar nuestras clases. Solamente nos quedan 4 clases, un par de talleres, el taller que impartirá el maestro Rodrigo Moreno y el taller que será próximo, que el cual estaré dando sobre dictamen legislativo. 2 conferencias magistrales, una por el diputado Jorge Gaviño, que va a hablar sobre argumentación e interpretación jurídica, muy interesante, y otra del diputado Triana, Jorge Triana, que estará hablando sobre constitución, derechos humanos y democracia, que será interesante después de haber pasado por estas elecciones del 6 de junio. Bueno, sin más, hoy vamos a hablar sobre el segundo taller, que es, el taller va a referirse sobre la iniciativa de ley, que es realmente el instrumento que le da vida a los congresos, al Congreso Federal, al Poder Legislativo. Es un instrumento ordinario, cotidiano, que los legisladores, que los que tienen capacidad para presentar iniciativas, sea el presidente de la República, en algunos casos nosotros organismos autónomos constitucionales, el Tribunal de Justicia, etc. Hay varios actores políticos que tienen capacidad para iniciar leyes. No todos, incluso en los congresos locales, tienen la misma capacidad. El Congreso Federal también es distinto. Entonces, hoy tenemos el taller referido a la iniciativa de ley. Tenemos con nosotros al maestro Rodrigo Moreno, que me atrevería a decir que es uno de los secretarios técnicos más destacados que he conocido, con una formación teórica y con una experiencia muy ya pues celebrada, muy evaluada, y pues además de ser un excelente secretario técnico, pues es un excelente profesor y un excelente amigo. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Voy a permitirme leer parte de su currículum, porque es extenso. El maestro Rodrigo Moreno González cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, además de contar con una maestría en Dirección de Empresas Industriales por la Escuela de la Organización Industrial de Madrid, España. Actualmente es doctorante en Negociación y Mediación por el Instituto de Mediación de México. Tiene especialidades en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana y en Derecho Corporativo, Propiedad Intelectual y en Derecho Constitucional. En el ámbito laboral cuenta con una experiencia en el sector público como asesor en entidades públicas, con experiencia en la administración pública, poder legislativo local y federal y en organismos autónomos constitucionales en materia electoral. Se ha desempeñado por más de 8 años como capacitador, maestro y consultor en materias de derecho constitucional, derechos humanos, sistema de justicia penal, juicios orales, seguridad pública, procuración de justicia, reinserción social, prevención del delito y en derecho legislativo. Como docente ha impartido durante 9 años cátedras de maestría y licenciatura en Justicia Penal y Seguridad Pública, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Económico, Derecho Constitucional, Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Y no crean, pese a su vasta experiencia, pues es un hombre todavía muy joven. Entonces, pues sin más, le cedemos la palabra al maestro Rodrigo Moreno, sin antes recordarle que tendrá más o menos aproximadamente un tiempo de entre 40 a 45 minutos, y ya los diplomantes estarán haciendo preguntas por el canal del Congreso, por el chat o por un chat personal, por WhatsApp, y se las iremos turnando, maestro, y tendremos al menos 2 rondas de preguntas, si usted nos los permite, y un par de comentarios para ir cerrando alrededor de las 9:20, 9:30, si es que así fuera necesario. Pues felicidades, maestro, nos da mucho gusto estar con usted y que, pues, abrevar sobre lo que usted conoce y que tiene vasta experiencia. Saludos, maestro. Lo dejo con los diplomantes. Muy bien. Bueno, muy buen día a todos. Muchas gracias a todos y todos, al canal del Congreso, a todos los televidentes y a los que nos siguen por Facebook. No, para mí es un gusto enorme poder compartir este taller. Es un taller que de verdad nos llevaría prácticamente un semestre, ¿no? Poder llevar a cabo lo he comentado con mis alumnos dentro de la universidad, pues esto es muy amplio, el derecho legislativo, el derecho parlamentario, como lo queramos definir, es muy amplio y nos lleva a determinar qué tan grande es poder hablar sobre un tema en particular, que es la iniciativa. No, quiero agradecer primeramente a mi amigo, el profesor Emeterio, ¿no? Que también tengo tiempo de conocerlo, ¿no? Llevamos prácticamente
este conocimiento del régimen interno del Congreso. A mí me ha tocado llevarlo en Cámara de Diputados, a él lo está llevando ahorita en el Congreso de la Ciudad de México, y hemos compartido sobre eh, distintas formas de pensar sobre lo que es esta parte de la iniciativa, ¿no? También agradecer primordialmente a la Comisión de Normatividad, al diputado Martínez Urincho y a todos los diputados integrantes de dicha comisión y a todos los participantes. Sé que aquí se encuentran alumnos que han sido parte del desarrollo profesional de licenciatura en Derecho. Les agradezco muchísimo esta parte. Muchos compañeros de aquí del Congreso que también hemos tenido muchas pláticas dentro de todos estos pasillos de los edificios con los que hemos compartido. Hemos compartido algunos temas referentes a lo que es la iniciativa, ¿no? Y todo lo que conlleva este apartado, ¿no? Les agradezco muchísimo. Más allá de lo que vamos a hacer algo muy práctico. No nos da tanto tiempo, pero vamos a hacer algún tipo de preguntas detonadoras. Me gustaría también escuchar de ustedes una pregunta que les quisiera hacer y posteriormente pues la respondemos. Nos vamos a ver también durante algún tiempo. Y también agradecerle a todo el personal administrativo del canal del Congreso y todos los que están llevando a cabo diplomado, y más los que llevan para que estén ahí en casa conforme a estos tiempos que nos ha tomado, ¿no? Prácticamente estar en este cuarto, ¿no? Dando esta nueva realidad, este nuevo formato, pero bueno, vamos acoplándonos para iniciar con este tema. Bueno, pues muy buen día a todas y todos, les agradezco muchísimo y vamos a hablar sobre un tema muy importante que viene siendo la iniciativa. ¿Qué es en sí la iniciativa? No, lo decía el profesor Emeterio, es un mecanismo, es el mecanismo más importante, es un derecho, una facultad que tienen los diputados para presentar algún tipo de reforma. Esto lo encontramos igual materializado dentro de los cuerpos dogmáticos, ¿no? Lo encontramos dentro de la Constitución Federal, ¿no? Lo encontramos dentro de la Constitución Local de la Ciudad de México, que tiene, por sus características, parece similar, pero en el marco local se amplía esta capacidad para presentar iniciativas. No solamente los 4 que marca la Constitución Federal en el 71, sino que aquí en la Ciudad de México, otros, hasta los organismos autónomos constitucionales, pueden llegar a presentar la denominada iniciativa. No, entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es una presentación muy breve. Lo platicaremos, al final haremos algunas preguntas, ¿no?, detonadoras sobre algunos aspectos en particular. Y me gustaría también que ustedes hicieran el comentario, las preguntas que ustedes quisieran, y también responder lo que les quiero comentar. Porque para mí se me hace también muy importante, ¿no? Más allá de medir o calificar o cuantificar cuánto puede ser una crítica muy directa hacia el propio legislador, lo digo de esta manera, no es el hecho de presentar 1000 iniciativas, ¿no?, para estar bien evaluado. ¿Cuántas iniciativas pueden llegar a tener una calidad o pueden llegar a tener o que puedan ser viables, ¿no?, conforme a los mecanismos, conforme también a lo que viene siendo la obligación de los derechos humanos, ¿no?, de ponderar. Yo he llegado a escuchar autoridades, ¿no? He llegado a escuchar hasta mismos legisladores que dicen que van a ponderar, ¿no?, un derecho sobre otro. No, pues yo reconozco, todos como servidores públicos no podemos ponderar, ¿no? Tenemos que cumplir, tenemos la obligación de cumplir con los derechos humanos. Y en este caso, el legislador también tiene esa obligación de cumplir con estos parámetros constitucionales que los podemos encontrar desde 2011 dentro de las reformas constitucionales, y hay que vienen en el artículo 1 y otras referentes en el artículo 14, 16, todo esto que obliga a la autoridad a cumplir con ciertos principios de legalidad. Pongo esta relación porque lo escucho, lo vemos que se legisla, y esta parte de legislar, ¿qué tanto nos conlleva? ¿Qué garantiza? ¿Qué será? ¿Qué impacto tendrá en una sociedad? O muchas leyes o muchas iniciativas presentadas
le dará esa vigor a un Congreso? Pues posiblemente no. Y voy a poner un ejemplo antes de iniciar todos estos proyectos, y esto también lo he compartido con ustedes dentro del mismo Congreso. ¿Qué tanto es que se presenten iniciativas? Bueno, es un derecho y una obligación de los diputados, y eso está establecido dentro de los mismos cuerpos dogmáticos y de los reglamentos del régimen interior. Pero la pregunta a veces, cuando esto lo verán con Emeterio cuando habla de dictamen, ¿qué tanto se puede dictaminar, no? ¿Qué tantas iniciativas que tienen este valor se pueden dictaminar? No hay algunas que se hacen solamente con un cierto, una forma, si tendrán un impacto a nivel general o solamente pues, a nivel interno, ¿no? Como puede ser el caso del Congreso. Y voy con esto, ¿no? Yo recuerdo cuando me encontraba en Cámara de Diputados, en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en Cámara de Diputados, como secretario técnico, nos llegaron 360 iniciativas, ¿no? 360 iniciativas, muchas sobre letras de oro, para que se establecieran el frontispicio del Palacio Legislativo, ¿no? Y decir, bueno, esas tenían una naturaleza que las tenía que estar como separando, ¿no? Pues decir cuál es lo viable o no es lo viable de esas iniciativas. Pero teníamos otras iniciativas que hablaban de un régimen interior, todas prácticamente hablaban de un régimen interno. Pero de ese régimen interno se desprendían de textos constitucionales, ¿no? El nombramiento de contralores de órganos internos de organismos autónomos, ¿no? Como lo menciona el artículo 74, fracción octava, ¿no? Que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ¿no? Nombrar a los contralores, ¿no? Entonces, llevar esa parte del texto constitucional al régimen interno. Si ya se encontraba, digamos, establecido en la Constitución, se quería repetir dentro del mismo reglamento de Cámara de Diputados. Yo decía, es que no es necesario. No, sí, porque le decían, le tienes que garantizar aún más lo que lleva a cabo lo que dice la Constitución, establecelo nuevamente en el reglamento. Yo decía, oye, pero qué necesidad. Y aquí nos habíamos enfrentado a un problema muy serio. Y lo pongo porque la iniciativa presentada decía que se iba a homologar o armonizar conforme al texto constitucional, cuando en realidad no se estaba armonizando. La Constitución dice designar a los contralores de los órganos autónomos. Así venía la iniciativa. En el dictamen, no, se hizo una valoración y decían, es que también hay que remover. Sí, pero la Constitución solamente te dice designar, no puedes remover. Entonces estamos incurriendo en algo que podría ser inconstitucional. Y yo decía, es que la iniciativa no viene. Y la iniciativa sería contraria a lo que viene, a lo que es el origen, ¿no? O cuál fue el espíritu del legislador al presentar esta iniciativa. Entonces va en contra. Y yo decía, oye, no podemos ir en contra porque estamos afectando derechos humanos. No, 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 es que se tiene que poner remover. Entonces, ¿qué dientes le estamos dando a la norma? Le dije, no, 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 es que no le estamos dando dientes. Reformemos la Constitución, y al reformar la Constitución sí que puede tener impacto, aunque yo no estoy de acuerdo en legislar en algo que ya está, ¿no? Establecido dentro de un marco legal. Y eso es lo que veíamos. A mí me impresiona, ¿no? Me impresiona esta forma de cómo cuando nosotros hacemos el análisis y el estudio, ¿no? De la iniciativa, pues cuál es el impacto que va a tener, ¿no? En todo caso, nosotros tuvimos que detener un dictamen que ya se había presentado, ¿no? Al área de proceso legislativo de Cámara de Diputados para decirles que llevaba un error, ¿no? Ya se había aprobado, ¿no? Digamos, dentro de la misma comisión. Yo decía, oye, a ver, espérenme, porque esto no lo podemos hacer porque dice remover. Entonces, bueno, lo platico porque eso me tocó verlo después de que se había aprobado antes de que yo llegara, y es cuando me digo, oye, esto no lo podemos tocar, o sea, no podemos tocar algo que se quiere establecer en régimen interno. Entonces, ¿qué tanta validez pueden ser 356 iniciativas, ¿no? Para construir 356 dictámenes, ¿no? O construir un solo dictamen con 356 iniciativas, ¿no? Valorar qué sí es lo que es viable, lo que no es viable, y construir solamente un solo documento que vino a partir de 360 y tantas iniciativas,
a un solo dictamen, ¿no? No a construir 54 dictámenes. Lo platico abiertamente porque fue algo que a mí me pasó, que me decían, oiga, qué buen trabajo, dictaminaron 60 veces, ¿no? O sea, hubo 60 dictámenes. Yo por dentro les decía, yo con uno me hubiera sentido a gusto, no con 60 dictámenes. Tal vez hable de productividad, pero si medimos productividad, tal vez un solo dictamen hubiera hablado del trabajo, del espíritu, de lo que se retomó de 360 iniciativas de los diputados. Es como darle ese giro y no decirle al diputado, oiga, no es viable, ¿no? Decir, sabes que se tomó en consideración todo esto para crear un solo instrumento legislativo con un carácter de régimen interno que ayudará a todo el impacto de un mismo Congreso. Este es un caso muy similar de lo que vemos cada uno, los que nos encontramos aquí en nuestras comisiones. Y no me dejaban mentir, ustedes se van a percatar, tú decir, el fondo es bueno, pero va en contra. Entonces, ¿por qué no unir, no? Si el reglamento nos dice algo que tenemos que dictaminar conforme a lo que viene, sí, pero tenemos que dictaminar conforme a la materia que se está estableciendo. Entonces, ir centrando este tipo de materia. Otro otro de los puntos que yo quiero señalar y no se hace, ¿no? Dentro de la presentación de las iniciativas, es que las iniciativas deben de llevar un nombre, ¿no? O sea, nosotros nos encontramos que la reforma al artículo 238 del Código Penal, ¿no? Y punto, ¿no? O sea, de qué habla no sabemos. Por un tema meramente de ponerle un nombre, ¿no? Decir, en materia de, ¿no? Podemos, en un ejemplo, puedo decir reformas al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Ponerle esa frase, no viene la obligación, digamos, en el reglamento, en la ley orgánica, pero es una parte que nos da esa posibilidad de estar identificando materias de lo que se está llevando a cabo, ¿no? Digamos, ahorita tenemos el canal del Congreso, ¿no? Pues podemos decir una reforma al reglamento, ¿no? A nivel federal del Congreso, del Congreso, el canal del Congreso, ¿no? Que dice en materia de telecomunicaciones, no sé, o sea, se tiene que poner ese nombre que identifique qué es lo que estamos haciendo. En muchos casos sí se hace la presentación de las iniciativas. Nosotros a veces es muy difícil señalar de qué trata la iniciativa, la tenemos que leer, cuando tal vez 2 palabras, 3 palabras máximo nos dice cuál es el contenido de ese trabajo que involucró al legislativo a hacer esta propuesta, ¿no? Entonces, eso también yo lo siento como importante porque nos da validez, ¿no? Tal vez igual sube la calidad del mismo trabajo legislativo que se va presentando y también ubicar, ¿no? ¿Cuál es en dónde nos vamos, dónde se va encontrando, hasta por un tema digamos, de competencias, ¿no? Esta competencia puede ser con un ánimo federal, puede ser esta competencia puede ser local, ¿no? Decir cómo vamos a hacer vamos a hacer la diferencia entre ambas aplicaciones que se van encontrando, ¿no? Pero en fin, bueno, esta parte como introducción, ¿no? Lo que quiero hacer ahorita, vamos a ver una presentación que todo mundo ya lo conoce paso por paso, pero pues para nada más hacer un marco de lo que viene siendo esta diferencia, tanto de lo federal como de lo local. No, prácticamente es lo mismo, pero también hay conceptos distintos de iniciativa. No podemos hablar también de un derecho parlamentario o de un derecho legislativo, ¿no? Hay teóricos que te dicen que no es lo mismo, ahorita lo discutíamos también, yo también lo comparto, no es tanto un derecho parlamentario, pero se queda como esa parte del derecho parlamentario en nuestro país, que se trata de un derecho legislativo, porque solamente se legislan, el parlamento no un parlamento tiene más facultades, ¿no? Que un congreso, ¿no? Y el congreso a veces siento que se limita, no sé, eso ya es una valoración propia, pero vamos a empezar a ver este apartado de cómo se va llevando a cabo
o cómo se está realizando a cabo este apartado de iniciativa. Bien, voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Es un inicio muy breve. Ahorita entramos, si quieren, ya a preguntas, ¿no? En unos media hora entramos a preguntas y ya vemos en particular lo que viene siendo esta parte de iniciativa. Bien, bueno, pues vamos a iniciar con esto. ¿Qué es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de una iniciativa? Se nos viene a la mente lo que viene siendo un parlamento, ¿no? Se nos viene un órgano legislativo, ¿no? En nuestro país ya los definimos, ¿no? Desde el mismo artículo 49, ¿no? Esta división de poderes, el mismo 50 nos habla de dos cámaras, una bicameral, ¿no? En nuestro país, Cámara de Diputados como de Senadores a nivel federal, ¿no? Y nos habla en general, ¿no? Lo que viene siendo este derecho parlamentario como un conjunto, ¿no? Un conjunto de relaciones político-jurídicas que se desarrollan en el interior de las asambleas y que es parte del derecho constitucional, ¿no? Relativo a la organización interna y funcionamiento del Parlamento. Esto lo vemos, ¿no? Como una parte, digamos, que ya está establecido, ¿no? Si es parte del derecho constitucional, claro, ¿no? Ahí está establecido en el artículo 49, está establecido en el artículo 50, y de ahí nos vamos del 50 hasta el 79 para hablar de todo lo que viene siendo el poder legislativo. A su vez, este concepto, ¿no? Que lo define, que se define como un análisis de las normas que se crean, ¿no? Que se establecen y que se impulsan. Estamos hablando aquí ya de una iniciativa, es decir, primero esta relación político-jurídica y que implica, ¿no? El establecimiento o la creación de normas, ¿no? Que se impulsan y se garantizan y se rigen en acciones para los mismos parlamentos y que tienen como objetivo, ¿no? Un objetivo primordial, ¿no? Procurar algo que viene siendo la presentación de las iniciativas. Se hablan de otros temas en el Congreso, en los congresos, de qué es lo que hace un diputado. Entre ellos dice representar, otro fiscalizar, pero el otro es la misma, la presentación de iniciativas, ¿no? Eso es intacto a lo que a lo que lleva a cabo el mismo, ¿cómo se llama? Legislador. Bien, vamos a ver este cuadro, ¿no? De lo que viene siendo todos los fundamentos del derecho constitucional, del derecho parlamentario en México, estableciéndolo de manera genérica y entendiéndolo. Puede ser parlamentario, no, puede ser legislativo, pero vamos a entenderlo como parlamentario, o lo ponemos también como legislativo, como ustedes quieran. Pero aquí vemos todo lo que viene siendo todas estas facultades. Falta el 73, las facultades del Congreso de la Unión, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, las facultades exclusivas del Senado, ¿no? Y otros referentes a las sesiones, a los periodos de sesiones, ¿no? Y a la Auditoría Superior de la Federación. De todos estos artículos, lo que nos vamos a hacer es centrar en el artículo 71 y 72, que ahí viene lo que se establece como el derecho de iniciativa, ¿no? Este derecho de iniciativa es amplio, a veces te dicen quién puede presentar iniciativa o quiénes son sujetos o quiénes son partes o quiénes son los actores que pueden presentar iniciativa o en qué consiste este derecho de iniciativa, ¿no? Y nos habla ahí a nivel federal, ¿no? Del Ejecutivo, los congresos locales, los ciudadanos, ¿no? Las y los diputados y las y los senadores, ¿no? Nos hablan sobre este derecho de iniciativa. Pero también hay otro tipo de iniciativas, están las mismas iniciativas ciudadanas, que es lo que comento, que viene en 71. Está la iniciativa preferente, ¿no? Esta iniciativa preferente
que habla sobre una particularidad que tiene el Ejecutivo en un determinado tiempo y espacio para presentar una iniciativa y que ésta se tenga que dictaminar en el momento, ¿no?, que se tenga que llevar a cabo. Hay una diferencia dentro de nuestro régimen con lo que menciona la federal con lo local, que esto nos ayuda también a identificar qué es lo que podemos hacer, ¿no? En nuestro reglamento hay procedimientos especiales que están establecidos en el artículo 300, hay 312, no recuerdo, ahorita lo vamos a ver, y te dicen hay procedimientos que van manejando de una forma distinta. Ahora bien, hablando de las iniciativas, en el 135 nos habla de las reformas de la Constitución, esto lo dejo de manera general, ¿no? Pues para decir cómo se debe de llevar cuando se adiciona o se reforma la Constitución, lleva un proceso distinto al proceso que llevan las demás leyes generales, ¿no? Ya sabemos que aquí se tiene que aprobar por las 2/3 partes, al igual que en la Ciudad de México, de los que se encuentran de los integrantes que están en los integrantes se computa y tiene un cómputo igual a nivel local, ¿no? De la mitad de los congresos locales, más uno para aprobarse y que ya tenga este cómputo y ya tenga una declaración de validez dentro de estas reformas constitucionales. Pero esto fue a razón de una iniciativa. Normalmente estas iniciativas llevan un proceso distinto a las que fueron ya dentro de la misma dictaminación o dentro del proceso legislativo, llevan un proceso distinto. Ahora bien, ¿cómo se rige nuestro proceso legislativo? ¿No? Este proceso legislativo en nuestro país se rige por la Constitución, ¿no? Las leyes orgánicas, los reglamentos de los congresos, ¿no? Y por acuerdos parlamentarios, aunque suene descabellado, sí hay acuerdos, estos acuerdos adoptados, ¿no? Por la mayoría de los, tanto diputados, senadores o congresistas de los congresos locales, ¿no? Tienen estos acuerdos, pues van para estableciendo un régimen interior. Yo a lo que a veces hemos criticado que hasta dónde pueden llegar estos acuerdos, ¿no? Dicen es que el acuerdo puede ser mayor que lo que dice el texto. No es que sea mayor. No, pero dices, ¿cómo vamos a adoptar estas mayorías para poder identificar cuando se trata de una iniciativa o la urgencia de modificar un texto para que tenga esta validez? Ahora bien, cuando esto se convierte en una norma jurídica, ¿no? Que impone deberes y obligaciones, ¿no? Ya no es una norma jurídica como tal, ya se convierte en una ley, ¿no? Que esa sí tiene, ¿no?, una obligación, impone un deber, impone una obligación, ¿no? Hasta puede ser coercitiva, ¿no? Porque ya viene con la obligación de establecer la misma iniciativa. Pues ok, pues esto es lo que podemos hacer desde un marco teórico, pero también tenemos que poner un marco que pueda ser exigible hacia un cierto sector de la misma sociedad. Ahora bien, este concepto de proceso legislativo es todo lo que nos rige, ¿no? En términos, lo pongo en términos generales. Estos términos generales igual lo estamos encontrando dentro del mismo artículo 71 sobre lo que es el derecho de iniciativa. Este derecho de iniciativa, ¿quiénes son los actores facultados para intervenir en el proceso legislativo? No, facultados de intervenir no quiere decir que el Ejecutivo intervenga en el proceso legislativo. Lo que hace es presentar iniciativas y a partir de que presenta esa iniciativa, con el carácter que puede llegar a tener desde una iniciativa preferente, puede llegar a intervenir en el proceso legislativo porque obliga al órgano legislativo a que dictaminen en el mismo periodo para poder, ¿no?, tener en consideración una iniciativa que por sus propias características es necesario que se dictamine. Entonces, no es que entre de lleno el Ejecutivo, pero sí puede llegar a intervenir dentro de este mismo mecanismo. ¿Quiénes más? Ya lo habíamos señalado, los diputados, ¿no?, y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y todos los ciudadanos equivalentes por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores, ¿no? Si hay 90 millones aproximadamente en la lista, pues el 0.13% podrá llegar a presentar una iniciativa. ¿Qué quiere decir?
que es un actor, los ciudadanos son actores facultados para intervenir en el proceso legislativo, sí, al presentar iniciativa, ya no en el fondo ni en el estudio, igual que el Ejecutivo. No, las legislaturas locales también pueden enviar, no los gobernadores, pero los gobernadores lo que hacen es cuando requieren una reforma constitucional, lo envían al Congreso y el mismo Congreso local lo envía al Congreso Federal para darle este trámite legislativo y poder llegar a presentar una reforma constitucional. Pero en el fondo, los que van a dictaminar, pues serán los órganos legislativos. Es decir, ahí se limita la parte de esta iniciativa. Y esto ya lo conocemos, cuál es este proceso legislativo, y vamos a entrar a lo que viene siendo este concepto de iniciativa, ¿no? El concepto de iniciativa en términos generales es un documento formal que los órganos o actores facultados legalmente para presentarlo ante el órgano legislativo será para su estudio, discusión y en su caso aprobación. Esto, lo que vemos con este documento, pues quiénes son los únicos que lo pueden presentar, las y los diputados, ¿no? Las y los senadores, igual en los congresos locales, son los únicos que pueden llegar a presentar estas iniciativas, aunque ya sabemos que hay otras calidad de iniciativas que tienen como propósito cuando se presenta una iniciativa. Aquí lo voy a decir y lo voy a comentar y es un punto muy importante. Lo he platicado igual en el caso con la Comisión de Normatividad, ¿no? Para darle cuando se hace una presentación de una iniciativa, a veces la iniciativa no viene, yo sé que la iniciativa pues se hace, se presenta, pero no viene con esas características, ¿no? Pues que si se va a crear una nueva norma, si se va a reformar, si vamos a adicionar a algo, si vamos a derogar, o en su caso ya al extremo, sería abrogar, ¿no? Que lo hemos llegado a ver en algunos, aquí en el Congreso de la Ciudad de México, se abrogan ciertas leyes, ¿no? Y da entrada a una nueva iniciativa, ¿no? A un nuevo dictamen, pero yo veo a veces en las iniciativas que cuando llegan, dicen se adiciona, ¿no? Tal artículo, no es adición, es una reforma, precisamente se trata de una reforma. Y eso cuando se lleva al dictamen, se lleva a decir que no, que es una adición. No, es que nunca se adicionó, ¿no? Se está reformando un artículo, no estás adicionando. Entonces, ¿cuáles son las características que puede llegar a tener ¿cómo se llama? Esta creación, esta reforma, esta adición, ¿no? Ya al derogar o abrogar, ¿no? Ya sabemos de lo que tiene estos conceptos, pero decir, vamos a crear algo nuevo, aquí no le pongo absolutamente nada, vamos a reformar, ¿no? Aquello que queremos corregir, ¿no? Aquello que queremos solucionar, ¿no? ¿No? Aquello que debe de ser, como es ajustar a algo, ¿no? Dentro de la misma iniciativa. Y en el caso de adicionar, es cuando se plantea algo nuevo, ¿no? Algo nuevo de lo que ya está establecido. Y esto es lo que también nosotros cuando llegamos a las iniciativas y cuando se están valorando las iniciativas, lo que señalamos es que no estamos nosotros, ¿cómo se llama? No se está reformando, se está adicionando un nuevo documento y ese documento en el mismo dictamen se señala que se adicionó cuando la realidad es que se está reformando y hay una carencia ahí, ¿no? Y esa carencia viene desde la misma presentación de la iniciativa, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos, lo digo, en este sentido hay que ser cuidadosos cuando hablamos de estos temas de reformar o adicionar o modificar, ¿no? Sin decir qué es lo que pretendemos, porque sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Ya en el caso de la derogación o abrogación, ya tienen otra, anula una parte, la parte de derogar, la abrogar, pues deja sin efecto todo un cuerpo legislativo, pero bueno, tenemos que estar viendo este tipo de cómo vamos a presentar una iniciativa. Esto es el proceso legislativo, esto lo dejaré para que lo puedan ustedes llevar a cabo esto se los dará con mayor amplitud el maestro Emeterio cuando vean dictamen. Pero bueno, vamos a ver lo que viene siendo elementos indispensables que debe contar una iniciativa. No, esta iniciativa en el artículo 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, a su vez igual en Senado,
nos habla de ciertas características que tiene que cumplir los elementos indispensables que debe contar una iniciativa. Estos elementos, ¿no? Debe ser un encabezado o título de la propuesta, ¿no? El problema que pretende resolver la misma iniciativa. En este caso, en esta legislatura, en las comisiones, esto ya se había hecho en diputados, se aterriza dentro del mismo Congreso para crear la perspectiva de género dentro de las mismas iniciativas. Hay otro tema también que habla sobre el impacto económico que pueden llegar a tener cuando hay la creación de algo dentro de una misma propuesta, qué impacto económico se va a tener y que se tiene que llegar a preguntar al ámbito del Ejecutivo para decir qué tanto se puede llegar a aprobar. Una cosa es que sea muy buena la propuesta y otra es que, ¿cómo se llama? Pues que el recurso no existe. Como les platico esto como experiencia, estoy trabajando en una propuesta sobre algo de cultura de paz y me voy encontrando dentro a nivel internacional y local, en su mayoría sí hablan, ¿no? En la misma ONU, ¿no? La misma UNESCO, ¿no? Habla sobre esta cultura de paz que debe prevalecer desde el ámbito legislativo, tienen que surgir, ¿no? Tienen que tener una naturaleza del ámbito legislativo. Pero cuando te encuentras en la realidad, es que te dice, sí hay cultura de la paz, pero la realidad es que cuando encuentras la cultura de la paz, sí, lo que estás viendo, ¿qué institución se va a crear para que haga el fomento de la cultura de la paz? Entonces el significado o el fondo que tiene la cultura de la paz, pues ya cambió, porque estás más preocupado en construir una infraestructura, ¿no? Un ente público que le dé, ¿no? Que establezca las políticas encargadas de todo lo referente a este ente, ¿no? De la paz, y pues ya le quitó todo el fondo, le quitó todo ese espíritu, ¿no? Que se venía planteando, ¿no? Pero bueno, también aquí es interesante, ¿no? Cuando vemos ese aspecto económico, esta perspectiva de género, pues es evidente, ¿no? Que la tenemos que ver, que el impacto y más en estos temas ahora que hemos hablado de una paridad total, ¿no? Dentro del mismo, a partir de un texto constitucional, ¿no? Estamos viendo la perspectiva de género, que todo tenga un debido impacto, ¿no? Esto, también los argumentos que sustentan una iniciativa, ok, ya hablamos de un planteamiento, una problemática, pero también vamos a argumentar el por qué, ¿no? El por qué se debe de estar, es una parte vital, es una parte que explica por sí sola, ¿no? Es una interpretación del legislador, el por qué, el espíritu de esta iniciativa debe de tener una validez, ¿no? Estos argumentos a mí se me hace como la parte, digamos, esta estructura, ¿no? De fondo, ¿no? Que analizamos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Cómo nos sensibilizamos? ¿No? Como órganos también legislativos, ¿cómo sensibilizamos o cómo queremos llevar a cabo aquello que propone el mismo legislador? ¿No? Pues para saber cuál es el fundamento. No es porque vayamos a desechar de entrada, porque no cumplió con los requisitos, sino pues para mí pues el argumento es que por qué se está llevando a cabo, ¿no? Obviamente esta parte del fundamento legal, ¿no? Lo que se vamos a modificar, la ley o el decreto, ¿no? Que aquí hay una diferencia, que el proyecto de ley o proyecto de decreto, pues para ver qué es lo que vamos a establecer. También los ordenamientos a modificar, ¿no? Crear, ¿no? Modificar, adicionar, ¿no? En su caso derogar, o en su caso abrogar, ¿no? Dependiendo de cada una de las características que se tiene. Todo lo que viene siendo el texto normativo, lo pongo de manera general, es más técnico, pero lo pongo de manera general para que podamos hacer podamos distinguir, ¿no? De cómo se está llevando. Aquellos artículos transitorios, nosotros hemos visto en este congreso en particular, y aparte no es crítica, pero hemos visto dictámenes que no vienen con los transitorios, ¿no? Y eso pues no, cuando hablas del dictamen, porque no, dicen, no se puso porque la iniciativa no venía, ¿no? Entonces pues hay una deficiencia del órgano de las comisiones al no establecer eso, ¿no? O sea, eso lo puedes llegar a decir, ok, los transitorios,
tú puedes llegar a manejarlos, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Pues no venían transitorios, pero del análisis que estamos haciendo es que pues esto faltó. El lugar y la fecha, ¿no? Y la nombre y la rúbrica de quienes son estos, no, siempre son los diputados, puede ser el presidente, aquí en nuestro caso la jefatura de gobierno, la titular, la persona titular de la jefatura de gobierno, los titulares o los órganos autónomos. Hace poco también se hizo la reforma para añadir al Tribunal Fiscal y Administrativo para presentar iniciativas a nivel Ciudad de México. ¿No? Entonces pueden llegar a presentar estas iniciativas que se depositan hacia el Congreso de la ciudad como tal. Ahora bien, solamente para destacar ya lo que vimos de manera muy genérica, de verdad muy genérica a nivel federal, vamos a ver lo que es el marco legal en la Ciudad de México, ¿no? El marco ya en la Ciudad de México se define lo que viene siendo la iniciativa, ¿no? A partir desde la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Pero bien, vamos a ver algo muy importante y que destaca la misma Constitución en su artículo 25, hablando de democracia directa, en su apartado A, ¿no? En numeral 4, establece que las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a 10 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. Nada más vean la importancia de que estas iniciativas, más allá que las presente el diputado, también, o sea, los ciudadanos pueden incidir en ella, ¿no? El constituyente, al establecer este tipo de mecanismo de democracia directa, se está estableciendo un canal, ¿no? Más abierto, ¿no? Más ciudadano, que aquí es lo que hace, ya lo conocemos todos, ¿no? Dentro del mismo Congreso, que se ponen, ¿no? Se publican para que los ciudadanos hagan mención durante este determinado tiempo, y que a partir de este determinado tiempo puedan proponer, ¿no? Esta modificación, y tiene la obligación el órgano legislativo, el órgano, las comisiones, el tomar en consideración este tipo de democracia. Si no se hace, iríamos en contra del mismo espíritu, uno, del constituyente, dos, en contra de la misma constitución, esta iniciativa, y tres, ¿no? En contra de quien dio el mandato, ¿no? Para que pudieran llegar a gobernar. Bien, en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya sabemos, ¿no? Este mecanismo, pero también hay un mecanismo, ¿no? Que establece que en la iniciativa preferente que viene en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que está en el artículo 107. Hay características de las iniciativas, cuando hablamos de iniciativas ciudadanas, ¿no? Estas podrán llegar a tener carácter preferente. Las iniciativas ciudadanas no procederán en materia penal, tributaria y otras que contravengan a los derechos humanos. Esto es una de las preguntas detonadoras que yo quiero hacer al final. No te dicen, ok, el ciudadano no puede ir en contra de lo que sean los derechos humanos, pero hemos visto presentación de iniciativas que van en contra del mismo espíritu de la misma Constitución, ¿no? Y vas en contra de una progresividad cuando tú estás obligado a cumplir con esa misma progresividad. Bien, el derecho de iniciativa en la Ciudad de México tiene como requisito quiénes pueden llegar a presentarlos, ¿no? Te dice que o el jefe de gobierno, las y los diputados, las alcaldías, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, los ciudadanos y los órganos autónomos, ¿no? Aquí los ciudadanos ya lo vimos en esta democracia también que señalaba el apartado, el numeral 4 del artículo, del apartado B del artículo 25, quienes pueden hacer esta participación del derecho de iniciativa. Su fundamento lo encontramos en el artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Bien. A su vez, esta iniciativa preferente, igual, esta es la que tiene, esta facultad que tiene el Ejecutivo ¿cómo se llama? De presentarla, ¿no? O el jefe de gobierno, la persona titular, la va a poder presentar, ¿no? Al inicio
¿no? Para que, y darle esa calidad de iniciativa preferente, ¿no? A nivel federal pueden ser máximo 2, y se presentan el primer día del inicio del periodo ordinario de sesiones, para que el órgano legislativo, ¿no? Pueda dictaminar estas iniciativas en el mismo periodo que se da. Distinto a que se presentaran al siguiente día, si se tratare de una reforma constitucional, esas se presentan en un periodo legislativo, ¿no? Si, digamos, las presentamos en el primer periodo legislativo de sesiones del primer año, ¿no? En el mes de septiembre a diciembre, y estas se tendrán que, en el mismo periodo no se pueden poner a votación, sino pasarán al siguiente periodo para que se puedan llevar a cabo. Se tiene que convocar, ¿no? También a toda la ciudadanía para que las pueda revisar. Ahora bien, igual que el 135, ¿no? También el 133 de la Constitución Federal sobre la supremacía constitucional que nos habla, también en la Constitución de la Ciudad de México en el 69, nos habla ya sobre el procedimiento de reforma constitucional, ¿no? Y nos habla que las iniciativas de adiciones o reformas se publicarán y se circularán ampliamente, que las iniciativas de reforma o adición tendrán que ser votadas en el periodo siguiente, ¿no? A las que se presentaron, que se requerirá del voto de las 2/3 partes, ¿no? Y hay otros mecanismos, ¿no? Que van dando este mismo mandato, ¿no? De la misma Constitución. Cuando se habla de iniciativas preferentes, estas se discuten en el mismo periodo y se aprueban en el mismo periodo. El reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ya para cerrar, ¿no? Nos habla ya en particular qué es una iniciativa. Y yo les voy a decir algo. Yo en algunos dictámenes nunca he visto el fundamento, ¿no? De cuando se hace, este es un apartado, veamos una iniciativa, hay a veces iniciativas que te dice cómo se llama, cuáles son los requisitos, pero la iniciativa ya se trata de un acto jurídico, ¿no? Y al tratarse de un acto jurídico, los actos jurídicos, ¿qué conllevan? ¿No? Establecer, ¿no? No, un acto ya tiene una obligación, y las iniciativas pues ya tienen llevan a cabo una propuesta, ¿no? Y tiene que llevarse acá, se tiene que llevar a cabo una revisión. Yo cuando he visto fundamentos dentro de la estructura de la iniciativa, no viene este fundamento, ¿no? Cuando habla sobre este acto jurídico. Puede ser muy, puede ser muy estructural lo que estoy hablando, pero pues eso habla bien de una propuesta que se esté llevando a cabo. También en el artículo 2 del mismo reglamento, en su fracción 12ª, nos habla ya lo que hemos señalado sobre lo que es una iniciativa preferente. Igual el artículo 5, ¿no? Este es otro fundamento, ¿no? Que te dice cuáles son los derechos de las y los diputados, ¿no? De iniciar leyes, proponer propuestas constitucionales, iniciativas constitucionales y retirar iniciativas, ¿no? O sea, en términos generales, es lo que nos habla el mismo artículo 15, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. El reglamento de la misma lleva lo que dice el artículo constitucional de la Ciudad de México, lo lleva al artículo 95 de quienes pueden llegar a presentar iniciativas. Aquí falta el Tribunal de Justicia, ¿no? De Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? Ahora bien, exactamente es lo mismo. Todas las iniciativas tienen que cumplir con los requisitos, igual la perspectiva de género, todos los argumentos, los artículos, lugar, fecha, nombre, rúbrica, los argumentos que la sustentan, hace un reflejo de lo que viene siendo a nivel federal, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos procedimientos especiales? La Constitución en el artículo 313 habla sobre distintos procedimientos especiales, ¿no? Estas famosas iniciativas ante el Congreso de la Unión, ¿no? Estas que les dicen las iniciativas de iniciativas, ¿no? Que los conocemos así comúnmente.
otros les dicen iniciativa, son para trámite, ¿no? Legislativo, sabemos que ese trámite legislativo es por competencia, los diputados locales presentan una iniciativa que tiene un impacto a nivel federal. ¿Cuál es el trámite? Yo aquí he visto estas iniciativas, yo lo he llegado a platicar con distintos secretarios técnicos, distintos compañeros, que decía, es que hay iniciativas que me dicen, ay, solamente dales el trámite, no dales el trámite legislativo. Le dije, no, es que en el fondo yo no me atrevería a darle el trámite legislativo. No, es que dice, pues es que a nosotros no nos corresponde. Pues me dice, nada más utilicemos un tipo machote, ¿no? Vulgarmente un tipo machote, pues las mandamos a la federación y que la federación las valore, ¿no? Dije, no, es que yo hay un argumento, ¿no? Pues hablarlo, ¿no? Se llega a hablar, se llega a comentar dentro de las reuniones que se tengan con asesores. Oye, entiendo el espíritu de la iniciativa, pero pues es contraria, ¿no? Yo no puedo llegar a que apruebe un órgano interno de nosotros algo que ya tiene en sí una deficiencia, ¿no? Entonces, yo lo he llegado a escuchar con diputadas, diputados, este tema, lo he llegado a platicar con los mismos las diputadas y diputados, decir, oigan, ¿por qué no lo trabajamos de esta manera? Porque esto diría en contra, ¿no? Dentro de la misma valoración, ¿no? Que se encuentra, entiendo los argumentos, entiendo el fondo, pero va en contra. Aunque le estemos dando trámite a este procedimiento especial, no creo que sea como lo más, como órgano, pues nos faltó a nosotros como órgano legislativo, nos faltó estudiar y valorarlo, ¿no? Bueno, estos procedimientos especiales, ahorita me aparté un poco de estos temas, estos procedimientos especiales también los encontramos dentro del mismo reglamento, ¿no? De la Ciudad de México, el mismo control constitucional local, las declaratorias de inconstitucionalidad, la aprobación de la ley de ingresos, esta ley de ingresos y presupuesto de ingresos que tiene una característica muy particular, ¿no? Porque esto es una iniciativa que le compete exclusivamente a la persona titular de la jefatura de gobierno, enviarla y de legislarla por parte del mismo órgano local, ¿no? Sin tener la característica de preferente, pero tiene un procedimiento especial, porque tiene fechas determinadas, ¿no? Tiene una fecha determinada para que tenga que ser aprobado, ¿no? Y tiene que estar revisándose y se tiene que estar haciendo todo lo previo que ya conocemos, ¿no? Los referéndum, ¿no? Las reformas a las leyes constitucionales, ¿no? Y todo lo que va enfocado. Ya para cerrar, el artículo 321, ¿no? Habla sobre estos procedimientos, ya hablábamos de la ley de ingresos, ¿no? Las fechas en las que se debe estar presentando. También tenemos otro, esto es el dictamen, ¿no? Esto lo dejo nada más para consulta de ustedes. Las fechas que se tienen que estar presentando y que también tratándose de iniciativas, a lo que voy igual, de iniciativas que tengan un impacto a nivel, que tuvieron un impacto a nivel federal, ¿no? Según la competencia, y que tienen que aprobar esta declaratoria los órganos locales, ¿no? Esas podrán aprobarse dentro del mismo término constitucional, ¿no? Solamente se les da trámite a lo que se está llevando a cabo. Bien, ya con esto cerramos. Ha sido muy breve, ¿no? Es breve este comentario. Yo quisiera hacer una pregunta a todos, independientemente de lo que podamos recibir nosotros, de las preguntas que ustedes nos hagan. Hay una pregunta y quiero hacer una pregunta detonadora. Ustedes, yo lo decía al inicio, si un diputado, ¿no? presenta una iniciativa que es contraria a lo que vienen siendo los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? Diputada o diputado, ¿no? en contra de lo que viene siendo esta progresividad de los derechos humanos, ¿ustedes qué considerarían hacer? ¿Desecharla de inmediato? Eso no lo podemos hacer porque en el reglamento no viene. Pero te dice que si los ciudadanos, ¿no? En el texto constitucional, si los ciudadanos presentan una iniciativa que es, ¿cómo se llama? Contraria a los derechos humanos, esas no tienen validez. Pero hemos visto que se presentan iniciativas que son contrarias a los derechos humanos y pasan por todo el proceso legislativo. Entonces, me gustaría también escuchar este tipo de preguntas.
quiero agradecer muchísimo, fue un breve espacio, al profesor Emeterio, ¿no? Por este espacio, y escuchemos preguntas, profesor. Muchas gracias, maestro. Qué aliciente. Ahí ya mandamos al chat de los diplomantes su presentación para que pueda ayudarle a resolver su caso práctico, que es la última evaluación de este diplomado. Entonces, sin más, voy a pasar a un par de preguntas. Ya tenemos varias preguntas, maestro Rodrigo. Se las voy a hacer. Si quiere usted ir tomando, le voy a dar 4 preguntas en un bloque y 3 preguntas en otro. Entonces, si quiere ir anotando para que pueda irla respondiendo de manera global. Claro. Primera pregunta. ¿Cómo puede evitarse la sobrelegislación? La segunda pregunta. ¿Cuándo no se genera una iniciativa con perspectiva de género? Ya ve que dentro de los requisitos indispensables está que tenga una perspectiva de género. Luego, ¿alguien en el Congreso revisa un estándar de la calidad de las iniciativas? ¿Quiénes son los responsables de la calidad de la iniciativa? Usted se refirió a que observó que varios dictámenes que pasaban al Pleno no contaban con transitorios. Ahí, ¿quiénes serían los responsables? Los legisladores, la Secretaría Técnica, la Coordinación de Servicios Parlamentarios. Yo creo que deberían ser todos, pero bueno, usted contéstele. ¿No deberían desecharse las iniciativas que no cumplen con los elementos indispensables? Y ahí le dejo esas 4 preguntas, si usted las contesta, y luego pasaremos a otro bloque. Gracias, maestro. Sí, no, muy amable, muchas gracias. No, sí, de verdad creo que es parte de lo que veníamos platicando ahorita de estas 4 preguntas. Les agradezco a cada uno de ustedes que hayan hecho estas preguntas. Pero sí, a ver, hay veces que hacemos críticas a lo que viene siendo, voy a iniciar de atrás para adelante, ¿no? Sobre esta revisión a ver, tenemos diversas comisiones dentro del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Los que nos encontramos, ¿no? Y lo digo en particular, y muchos de nosotros que estamos aquí, que nos encontramos dentro de nuestras mismas comisiones, hacemos los análisis, ¿no? Hacemos esta revisión, ¿no? Y esta revisión lo que llevamos es exactamente lo que dice la iniciativa, lo aterrizamos dentro de lo que es el dictamen, ¿no? Y pensamos que ya, pues como dice, como es viable y sí, pero lo dejamos prácticamente igual. ¿Quién revisa, no? ¿Quién hace esta revisión sobre las iniciativas? Si debe de existir un órgano, ¿no? Decían a mí en algunos casos en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política enviaba a la presidencia de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que hiciéramos algún tipo de comentario, ¿no? Sobre la viabilidad de una propuesta interna, ¿no? Y eso a nosotros nos pedían, y no era un mandato del Pleno, era un mandato, digamos, de la Junta de Coordinación Política, de este microórgano, ¿no? Digo microórgano porque ahí se encuentran se concentran todos los coordinadores de las bancadas, y son los que determinan esta relación política, ¿no? Nos decían, a ver, dime la viabilidad sobre este punto, sobre esta propuesta, ¿no? Y nosotros hacíamos la viabilidad, y lo hacíamos de verdad, y decíamos, no es viable, sí es viable, o el camino que pudiéramos llegar a tener, pero yo ya no me metía tampoco a fondo para determinar qué tan viable era. No, porque ya les habíamos dicho, a ver, si esto sí trae un fundamento, esto sí trae una complejidad, esto sí tiene un impacto, ¿no? Dentro de nuestro régimen interno, no sé qué tanto llevarlo a la evaluación, ¿no? Y este fue un ejemplo de lo que si se tiene que ser o no, o cómo se tiene que llegar a evaluar, ¿no? Cuando somos peritos, ¿no? Cuando nosotros somos, en algunos otros parlamentos del mundo, ¿no? Los mismos secretarios técnicos son los que determinan y les dicen a las mismas comisiones, ¿sí? ¿Saben qué? No podemos, ¿cómo se llama? Hacer esta evaluación, o se van a otras comisiones para otro tipo de evaluación, lo vemos aquí en el Senado, ¿no? Pues para determinar, ¿no? La viabilidad, también una norma que se puede hacer como un doble estudio de lo que se está llevando a cabo, pero sí,
lo que tenemos que entrar y tenemos que estudiar de fondo es esta revisión, ¿no? Estas revisiones de los dictamen, sí es una deficiencia, yo sí lo digo honestamente, es una deficiencia de los órganos dictaminadores, ¿no? Que tienen esta facultad, ¿no? Nos obligan, ¿no? De estas obligaciones tanto del secretario técnico, de los asesores, tienes todo, a todos los diputados integrantes de la comisión donde les estás informando sobre lo que viene siendo esta viabilidad, ¿no? El por qué el que se hicieron las modificaciones cuando se esté ya dictaminando, ¿no? Este documento, pero no podemos llevar. ¿Cuál es la carencia? Pues hay veces que hemos visto que llega la iniciativa, no se presenta en la comisión prácticamente lo que está haciendo es un copy-paste, ¿no? De la iniciativa al dictamen, a veces no hay un estudio de fondo, ¿no? Y esta comisión se aprueba por los integrantes de la comisión y se sube al pleno, y en el pleno pues llega una reserva, ¿no? Se pide que se revise, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que de un inicio, como venía de un inicio, llegó al final y tarde o temprano, y todavía puede llegar, ¿no? De que llegue esta aprobación a nivel pleno y que se turne, ¿no? Al Ejecutivo para que el Ejecutivo la sancione. Y esa sanción, pues te la van a decir, pues antes de sancionarla te la regreso, porque pues no tiene una vigencia, ¿no? Esa vacatio, ¿no? ¿Cuándo la vas a estar aplicando, ¿no? O sea, ese término transitorio, no sabemos de la norma, ya sabemos que el término transitorio descansa, ¿no? ¿Cuándo descansa esa norma? ¿Cuándo entra en vigor? ¿No? ¿O cuál es el mandato para que entre en vigor? ¿No? O te dice el término, ¿no? Con el que concluye, pero si no tiene cuándo va a entrar con efectos esa norma, pues fue una carencia de inicio, posiblemente del iniciador, pero que se pudo haber rectificado dentro de la misma, de la misma comisión. ¿Será necesario que alguien la revise? Ay, me costaría mucho trabajo decirlo. Yo creo que no, pues es una obligación a nosotros, ¿no? Somos los que nos dieron esa parte como peritos, nos gusta el estudio, nos gusta el análisis. No lo compartimos solamente uno, ¿no? Lo compartimos varios, ¿no? Los diputados lo llevan a cabo, esa decisión política, pero esa decisión técnica también a nosotros nos hace evaluar, ¿no? Hay órganos dentro en diputados, hay un sistema de evaluación, aquí lo comentaba la Comisión de Normatividad en su momento, crear una comisión de evaluación, ¿no? Que vea también el trabajo de los candidatos, pero tenemos igualmente dentro de ¿cómo se llama? Del Congreso, y es a lo que voy a la cuestión de perspectiva de género, ¿no? Y a la cuestión de un análisis, tenemos los institutos sobre perspectiva de género, sobre género, y tenemos el instituto el instituto parlamentario dentro del mismo Congreso, que nosotros nos podemos apoyar. O sea, ellos son los canales los que deben de estar con esa, decir, oye, si la obligación es más, la propuesta existe, o decir, de una iniciativa, yo la mando, ¿no? Para que se revise, ¿no? Sobre el tema de perspectiva de género, decir si está bien, tenemos esos conductos para hacerlo. Si tenemos la duda, lo hacemos. Si no, hay materias que tampoco necesitan, digamos, de la misma perspectiva de género, ¿no? O sea, no todas las iniciativas tienen ¿cómo se llama? Esta característica. Pero bueno, también se puede señalar, ¿por qué no? Decir, ¿sabes qué? A ver, esto no requirió, se argumenta dentro del dictamen, no requirió de un análisis de perspectiva de género por ser el motivo de tal. Yo he escuchado que te dicen, pues como no es, pues no lo pongo, ¿no? Pues bueno, esa ya será la valoración de cada uno. ¿Y cómo evitar esta legislación, sobre legislar? Pues es muy difícil, ¿no? O sea, el poder, ¿no? Hacerlo, pues es una facultad que tienen los mismos congresistas, ¿no? Al presentar iniciativas. Si hay muchas leyes, yo soy de los que siempre he estado en contra de que haya
una gran cantidad de leyes, ¿no? Porque te dicen es que no se cumple, entonces hay que crear una ley, ¿no? O sea, el tema no es que sea la ley, ¿no? O sea, hay que hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces estás sobre legislando, ¿no? En materias que ya están legisladas, ¿no? O en el caso de llevar a cabo algo que ya está escrito, ¿no? Que dices, oye, y eso a mí me ha tocado verlo, y lo comenté hace ratito, algo que ya está establecido en el texto constitucional, lo llevas nuevamente al texto, o sea, a la norma secundaria, y la misma norma secundaria ya te modificó lo que de origen tiene el texto constitucional. No sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si quedó claro esto. Sí, maestro, muchas gracias por sus respuestas. Aquí tenemos unas preguntas más de los diplomantes. Claro, A ver si quiere ir tomando nota, maestro, por favor. gracias. ¿Cuándo se evalúa si una iniciativa es viable o no? Yo creo que es el momento de la determinación, el proceso de Sí, análisis. eso, sí, claro. Ahorita lo explica, maestro. Y ¿cómo es que a ver, esta es una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo es que los medios de control constitucional se pueden accionar más allá de los sujetos capacitados? Es decir, ahí nuevamente regresamos al asunto del estándar de la regularidad constitucional, ¿no? Que las iniciativas estén alineadas con no solamente con la Constitución local, sino con la Constitución Federal y con los tratados internacionales, ¿no? Bueno, lo que se refiere a materia de derechos humanos. Y luego, en los elementos indispensables, las iniciativas no deberían tener la obligación de ser redactados con lenguaje incluyente e ir acompañados de un impacto presupuestal. Sí. Y luego, una iniciativa de reforma constitucional tiene un proceso diferente al de las leyes ordinarias. Ya lo había explicado un poco ahí en su presentación, ¿no, maestro? Le dejo esas Claro. 4 preguntas. Muchas gracias.